Mucho se ha escrito sobre las leyendas que rodean el mágico Moncayo, historias de brujas, de ánimas y de conjuros que han rodeado siempre esta singular montaña, faro del horizonte en la comarca a la que da nombre, la de Tarazona y el Moncayo. Hoy queremos recordar con ustedes una de esas leyendas, la más famosa quizás, la de la tía Casca, que inmortalizó para siempre hace 150 años Gustavo Adolfo Bécquer en una de las cartas que escribió desde la celda a la que se retiró a descansar y recuperarse de una enfermedad en el monasterio de Veruela. A continuación, les leeremos unos fragmentos de la sexta misiva de esas cartas desde mi celda. Queridos amigos, hará cosa de 2 o 3 años, tal vez leerían ustedes en los periódicos de Zaragoza la relación de un crimen que tuvo lugar en uno de los pueblecillos de estos contornos. Tratábase del asesinato de una pobre vieja a quien sus convecinos acusaban de bruja. Últimamente, y por una coincidencia extraña, he tenido ocasión de conocer los detalles y la historia circunstanciada de un hecho que se comprende apenas en mitad de un siglo tan despreocupado como el nuestro.
el día. El cielo, que desde el amanecer se mantuvo cubierto y nebuloso, comenzaba a oscurecerse a medida que el sol, que antes transparentaba su luz a través de las nieblas, iba debilitándose, cuando con la esperanza de ver su famoso castillo como término y remate de mi artística expedición, dejé al Itago para encaminarme a Trasmoz, como de costumbre, y exponiéndome a trueque de examinar a mi gusto los parajes más ásperos y accidentados, a las fatigas y la incomodidad de perder el camino por entre aquellas zarzas y peñascales, tomé el más difícil, el más dudoso y más largo, y lo perdí en efecto, a pesar de las minuciosas instrucciones de que me pertreché a la salida del lugar. Ya enzarzado en lo más espeso y fragoso del monte, anduve vagando al azar un buen espacio de tarde, hasta que por último, en el fondo de una cortadura, tropecé con un pastor, el cual abrevaba su ganado en el riachuelo que, después de deslizarse sobre un cauce de piedras de mil colores, salta y se retuerce allí con un ruido particular que se oye a gran distancia, en medio del profundo silencio de la naturaleza, que en aquel punto y a aquella hora parece muda o dormida. Pregunté al pastor el camino del pueblo, el cual, según mis cuentas, no debía de distar mucho del sitio en el que nos encontrábamos, pues aunque sin senda fija, yo había procurado adelantar siempre en la dirección que me habían indicado. Satisfizo el buen hombre mi pregunta lo mejor que pudo, y ya me disponía a proseguir mi azarosa jornada, subiendo con pies y manos y tirando de la caballería como Dios me daba a entender, por entre unos pedruscos erizados de matorrales y puntas, cuando el pastor, que me veía subir desde lejos, me dio una gran voz advirtiéndome que no tomara la senda de la tía Casca si quería llegar sano y salvo a la cumbre. La verdad era que el camino que equivocadamente había tomado se hacía cada vez más áspero y difícil, y que por una parte la sombra que ya arrojaban las altísimas rocas que parecían suspendidas sobre mi cabeza, y por otra el ruido vertiginoso del agua que corría profunda a mis pies y de la que comenzaba a elevarse una niebla inquieta y azul que se extendía por la cortadura, borrando los objetos y los colores. Parecían contribuir a turbar la vista y conmover el ánimo con una sensación de penoso malestar que vulgarmente podría llamarse preludio del miedo.
Volví pies atrás, bajé de nuevo hasta donde se encontraba el pastor y mientras seguíamos juntos por una trocha que se dirigía al pueblo, a donde también iba a pasar la noche mi improvisado guía, no pude menos de preguntarle con alguna insistencia por qué, aparte de las dificultades que ofrecía el ascenso, era tan peligroso subir a la cumbre por la senda que llamó de la tía Casca. Porque antes de terminar la senda me dijo con el tono más natural del mundo: tendríais que costear el precipicio a que cayó la maldita bruja que le da su nombre y en el cual se cuenta que anda penando el alma, que después de dejar el cuerpo ni Dios ni el diablo han querido para suya. Hola, exclamé entonces como sorprendido, aunque a decir verdad ya me esperaba una contestación de esta parecida clase. ¿Y en qué diantres entretiene el alma de esta pobre vieja por estos andurriales? En acosar y perseguir a los infelices pastores que se arriesgan por esta parte del monte, ya haciendo ruido entre las matas como si fuese un lobo, ya dando quejidos lastimeros como de criatura, o acurrucándose en las quiebras de las rocas que están en el fondo del precipicio, desde donde llama con su mano amarilla y seca a los que van por el borde, les clava la mirada de sus ojos de búho, y cuando el vértigo comienza a desvanecer su cabeza, da un gran salto, se les agarra a los pies y pugna hasta despeñarlos en la cima. ¡Ah, maldita bruja!, exclamó después de un momento el pastor, tendiendo el puño crispado hacia las rocas como amenazándola. ¿Y si yo le dijera que no hace aún 3 años cabales que con estos mismos ojos que se ha de comer la tierra, la vi caer por lo alto de este derrumbadero, dejando en cada uno de los peñascos y de las zarzas un jirón de vestido de carne, hasta que llegó al fondo donde se quedó aplastada como un sapo que se coge debajo del pie? Entonces respondí asombrada a mi vez de la credulidad de aquel pobre hombre: daré crédito a lo que usted dice sin objetar palabra, aunque a mí se me había figurado, añadí recalcando estas últimas frases para ver el efecto que le hacían, que todo eso de las brujas y los hechizos no eran sino antiguas y absurdas patrañas de las aldeas. Eso dicen los señores de la ciudad, porque a ellos no les molestan, y fundados en que todo es puro cuento, echaron a presidio a algunos infelices que nos hicieron un bien de caridad a la gente del Somontano, despeñando a esa mala mujer. Con que no cayó casualmente ella, sino que le hicieron rodar que quieras que no,
A ver, cuénteme usted cómo pasó eso, porque debe de ser curioso. Convencido por las muestras de interés con que me disponía a escuchar su relato, de que yo no era uno de esos señores de la ciudad dispuestos a tratar de majadería su historia, levantó la mano en dirección a uno de los picachos de la cumbre y comenzó así, señalándome una de las rocas que se destacaba oscura e imponente sobre el fondo gris del cielo, que el sol, al ponerse tras las nubes, teñía de algunos cambiantes rojizos. ¿Ve usted aquel cabezo alto, que parece cortado a pico y por entre cuyas peñas crecen las aliegas y los zarzales? Me parece que sucedió ayer. Yo estaba a algunos 200 pasos camino atrás de donde nos encontramos en este momento. Próximamente sería la misma hora cuando creí escuchar unos alaridos distantes y llantos e imprecaciones que se entremezclaban con voces varoniles y coléricas que ya se oían por un lado y ya por otro, como de pastores que persiguen un lobo entre los zarzales. El sol, según digo, estaba al ponerse, y por detrás de la altura se descubría un jirón del cielo rojo y encendido como la grana, sobre el que vi aparecer, alta, seca y haraposa, semejante a un esqueleto que se escapa de su fosa, envuelto aún en los jirones del sudario, a una vieja horrible, en la que conocí a la tía Casca. La tía Casca era famosa en todos estos contornos, y me bastó distinguir sus greñas blancuzcas que se enredaban alrededor de su frente como culebras, sus formas extravagantes, su cuerpo encorvado y sus brazos disformes, que se destacaban angulosos y oscuros sobre el fondo de fuego del horizonte, para reconocer en ella a la bruja de Trasmoz. Al llegar hasta el borde del precipicio, se detuvo un instante sin saber qué partido tomar. Llegaron los mozos que venían en su seguimiento y la cumbre se coronó de gentes, estos con piedras en las manos, aquellos con garrotes, los de más allá con cuchillos.
La vieja, viéndose sin huida, se arrojó al suelo, se arrastró por la tierra besando los pies de los unos, abrazándose a las rodillas de los otros, implorando su ayuda a la Virgen y a los santos cuyos nombres sonaban en su condenada boca como una blasfemia. Yo soy una pobre vieja que no ha hecho daño a nadie. No tengo hijos ni parientes que me vengan a amparar. Perdonadme, tened compasión de mí, aullaba la bruja. Y uno de los mozos, que con la una mano la había asistido de las greñas, mientras tenía en la otra la navaja que procuraba abrir con los dientes, le contestaba rugiendo de cólera: «Ah, bruja de Lucifer, ya es tarde para lamentaciones, ya te conocemos todos. Tú hiciste un mal a mi mulo que desde entonces no quiso probar bocado y murió de hambre dejándome en la miseria. Tú has hecho mal de ojo a mi hijo y lo sacas de la cuna y lo azotas por las noches», añadía el otro. Y cada cual exclamaba por su lado: «Tú has echado una suerte a mi hermana, tú has ligado a mi novia, tú has emponzoñado la hierba, tú has embrujado al pueblo entero». Yo permanecía inmóvil en el mismo punto en que me había sorprendido aquel clamoreo infernal, y no acertaba a mover ni pie ni mano, pendiente del resultado de aquella lucha. La voz de la tía Casca, aguda y estridente, dominaba el tumulto de todas las otras voces que se reunían para acusarla, dándole en el rostro con sus delitos y siempre gimiendo, siempre sollozando. Seguía poniendo a Dios y a los santos patronos del lugar por testigos de su inocencia. Viendo perdida toda esperanza, pidió como última merced que la dejasen un instante implorar del cielo, antes de morir, el perdón de sus culpas, y de rodillas al borde de la cortadura como estaba, la vieja inclinó la cabeza, juntó las manos y comenzó a murmurar entre dientes qué sé yo qué imprecaciones ininteligibles. Unos aseguraban que hablaban latín, otros que en una lengua salvaje y desconocida, no faltando quien pudo comprender que en efecto rezaba, aunque diciendo las oraciones al revés, como es costumbre de estas malas mujeres. Yo lo confieso con toda franqueza, llegué a tener miedo.
Quién sabía si la bruja aprovechaba aquellos instantes para hacer uno de esos terribles conjuros que sacan a los muertos de sus sepulturas, estremecen el fondo de los abismos y traen a la superficie de la tierra, obedientes a sus imprecaciones, hasta los más rebeldes espíritus infernales? La vieja rezaba sin parar. Los mozos permanecían en tanto inmóviles, cual si estuviesen encadenados por un sortilegio, y las nieblas oscuras seguían avanzando y envolviendo a las peñas, en derredor de las cuales fingían mil figuras extrañas, como de monstruos deformes, cocodrilos rojos y negros, bultos colosales de mujeres envueltas en paños blancos y listas largas de vapor que, heridas por la última luz del crepúsculo, semejaban inmensas serpientes de colores. Fija la mirada en aquel fantástico ejército de nubes que parecía correr al asalto de la peña, sobre cuyo pico iba a morir la bruja. Yo estaba esperando por instantes cuándo se abrían sus senos para abortar la diabólica multitud de espíritus malignos, comenzando una lucha horrible al borde del derrumbadero entre los que estaban allí para hacer justicia en la bruja y los demonios que, en pago de sus muchos servicios, vinieran a ayudarla en aquel amargo trance. Y por fin, ¿en qué acabó todo ello? ¿Mataron a la vieja? Porque yo creo que por muchos conjuros que recitara la bruja y muchas señales que usted viese en las nubes, y en cuanto lo rodeaba, los espíritus malignos se mantendrían quietecitos cada cual en su agujero, sin mezclarse para nada en las cosas de la tierra. ¿No fue así? Así fue, en efecto. Bien porque en su turbación la bruja no acertara con la fórmula, o lo que yo más creo, por ser viernes, día en que murió nuestro Señor Jesucristo, y no haber acabado aún las vísperas, durante las que los malos no tienen poder alguno, ellos, que viendo que no concluía nunca con su endiablada monserga, un mozo le dijo que acabase, y levantando en alto el cuchillo, se dispuso a herirla. La vieja entonces, tan humilde, tan hipocritona hasta aquel punto, se puso de pie con un movimiento tan rápido como el de una culebra enroscada a la que se pisa y despliega sus anillos irguiéndose llena de cólera. Oh, no, no quiero morir, decía. Dejadme, os morderé las manos con que me sujetáis. Pero no había pronunciado estas palabras, abalanzándose a sus perseguidores, fuera de sí, con las greñas sueltas, los ojos inyectados de sangre y la hedionda boca entreabierta y llena de espuma, cuando la oía arrojar un alarido espantoso. Llevarse por 2 o 3 veces las manos al costado con grande precipitación, mirárselas
y volvérselas a mirar maquinalmente. Y por último, dando 3 o 4 pasos vacilantes como si estuviese borracha, la vi caer al derrumbadero. Uno de los mozos a quien la bruja hechizó a una hermana, la más hermosa, la más buena del lugar, la había herido de muerte en el momento en que sintió que le clavaban en el brazo sus dientes negros y puntiagudos. ¿Pero cree usted que acabó ahí la cosa? Nada menos que eso. La vieja de Lucifer tenía 7 vidas como los gatos. Cayó por un derrumbadero donde cualquier otro no pararía hasta lo más hondo. Y ella, sin embargo, tal vez porque el diablo le quitó el golpe o porque los harapos de las sayas la enredaron en los zarzales, quedó suspendida de uno de los picos que erizan la cortadura, barajándose y retorciéndose allí como un reptil colgado por la cola. Dios, cómo blasfemaba. Qué imprecaciones tan horribles salían de su boca. Se estremecían las carnes y se ponían de punta los cabellos solo de oírla. Los mozos seguían desde lo alto todas sus grotescas evoluciones, esperando el instante en que se desgarraría el último jirón de la saya que estaba sujeta y rodaría dando tumbos de pico en pico hasta el fondo del barranco. Pero ella, con el ansia de la muerte y sin cesar de proferir, ora horribles blasfemias, ora palabras santas mezcladas de maldiciones, se enroscaba alrededor de los matorrales. Sus dedos largos, huesosos y sangrientos se agarraban como tenazas a las hendiduras de las rocas, de modo que, ayudándose de las rodillas, de los dientes, de los pies y de las manos, quizás hubiese conseguido subir hasta el borde si algunos de los que la contemplaban, y que llegaron a temerlo así, no hubiesen levantado en alto una piedra gruesa con la que le dieron tal cantazo en el pecho que piedra y bruja bajaron a la vez saltando de escalón en escalón por entre aquellas puntas calcáreas, afiladas como cuchillos, hasta dar por último en ese arroyo que se ve en lo profundo del valle. Una vez allí, la bruja permaneció un largo rato inmóvil, con la cara hundida entre el légamo y el fango del arroyo que corría enrojecido con la sangre. Después, poco a poco, comenzó a volver en sí y a agitarse convulsivamente. El agua cenagosa y sangrienta saltaba en derredor batida por sus manos, que de vez en cuando se levantaban en el aire crispadas y horribles, no sé si implorando piedad o amenazando aún en las últimas ansias. Así estuvo algún tiempo removiéndose y queriendo inútilmente sacar la cabeza fuera de la corriente buscando un poco de aire, hasta que al fin se desplomó muerta. Muerta del todo, pues los que la habíamos visto caer y conocíamos de lo que es capaz una hechicera tan astuta como la tía Casca, no apartamos de ella los ojos hasta que, completamente entrada la noche, la oscuridad nos impidió distinguirla, de modo que si la herida y los golpes no fueron bastantes a acabarla, es seguro que se ahogó en el riachuelo cuyas aguas tantas veces habrían brujado en vida para hacer morir nuestras reses.
Quien en mal anda, en mal acaba, exclamamos después de mirar una última vez al fondo oscuro del despeñadero y santiguándonos santamente y pidiendo a Dios nos ayudase en todas las ocasiones, como en aquella, contra el diablo y los suyos, emprendimos con bastante despacio la vuelta al pueblo, en cuya desvencijada torre las campanas llamaban a la oración a los vecinos devotos. Cuando el pastor terminó su relato, llegábamos precisamente a la cumbre más cercana al pueblo, desde donde se ofrecía a mi vista el castillo oscuro e imponente con su alta torre del homenaje, de la que solo queda en pie un lienzo de muro con dos saeteras que transparentaban la luz y parecían los ojos de un fantasma. En aquel castillo, que tiene por cimiento la pizarra negra de que está formado el monte y cuyas vetustas murallas hechas de pedruscos enormes parecen obra de titanes, es fama que las brujas de los contornos tienen sus nocturnos conciliábulos. Ahora que estoy en mi celda tranquilo, escribiendo para ustedes la relación de estas impresiones extrañas, no puedo menos de maravillarme y dolerme de que las viejas supersticiones tengan todavía tan hondas raíces entre las gentes de las aldeas, que den lugar a sucesos semejantes. Pero, ¿por qué no he de confesarlo? Sonándome aún las últimas palabras de aquella temerosa relación, teniendo junto a mí a aquel hombre que de tan buena fe imploraba la protección divina para llevar a cabo crímenes espantosos, viendo a mis pies el abismo negro y profundo en donde se revolvía el agua entre las nieblas, imitando gemidos y lamentos, y en lontananza el castillo tradicional coronado de almenas oscuras que parecían fantasmas asomados a los muros. Sentí una impresión angustiosa. Mis cabellos se erizaron involuntariamente y la razón, dominada por la fantasía a la que todo ayudaba, el sitio, la hora y el silencio de la noche, vacilé un punto y casi creí que las absurdas consejas de las brujerías y los maleficios pudieran ser posibles. Tal como nos previno Gustavo Adolfo Bécquer
su celda que les acabamos de relatar, si se encuentran paseando por estos acantilados desde donde se divisa el contorno del castillo de Trasmoz, no se sorprendan si comienzan a oír extraños ruidos, como de gritos, como de luchas. Tal vez crean que se trata solo de un engaño de la naturaleza, pero quizás sea desde ese tiempo difuso donde se mezcla la realidad con el ensueño, la tía Casca que nos recuerda la injusticia que le llevó a morir cruelmente asesinada por ser considerada una maléfica bruja.